Bueno, aportes de la investigación al campo de la pedagogía crítica del trabajo. Bien, entonces, sabemos que hacia finales de los años 90, principios del 2000, milenio, se ha constituido lo que se ha llamado un nuevo pacto global. Un pacto global que ahí Kofi Annan, en Naciones Unidas, planteaba la necesidad de darle un rostro más humano al capitalismo. Y así, entre comillas, se decía, ¿sí? Con lo cual, y esto fue firmado por los distintos estados parte, Naciones Unidas, donde claro está, el tema era cómo de alguna manera instalar este capitalismo sin conflicto, aportándole un rostro humano. Entonces, ahí hubo que desarrollar toda una ingeniería de lo más sofisticada, en el orden más agregado y de los grandes, obviamente, monopolios y de las grandes agencias económicas, actores económicos hegemónicos y las corporaciones, digamos, para, digamos, instrumentar procesos de legitimación social. Esto es, cómo de alguna manera realizar un vínculo virtuoso entre acumular y generar legitimación social. Y para ahí la educación venía bárbaro, ¿sí? Bárbaro. Sigue viniendo bárbaro, digamos, ese es el punto. La educación corporativa, la educación empresarial, la educación del management, ¿no? Ese pacto global entonces lo hemos definido como un pacto social corporativo, ¿no? En el marco de la hegemonía de las corporaciones en esos procesos de transnacionalización. Pero el gran problema es cómo ese pacto social corporativo, que define una serie de recomendaciones hacia las empresas, asume un lenguaje humanizante, vamos a decir, a partir de una palabra clave que ustedes la habrán escuchado muchísimo, incluso en los medios de comunicación masiva, en la prensa, en distintos lugares, no necesariamente en la gran corporación, que es la responsabilidad empresaria, la responsabilidad social empresaria, ¿sí? Hay un caballito de batalla, que yo no lo puse por acá, lo tendría que rehacer esto, porque mucho tiene que ver apelar a la responsabilidad social empresaria con los procesos de legitimación social. Lo que hacen estas grandes corporaciones es recuperar la Declaración de los Derechos Humanos, la Cumbre de Río por el Cambio Climático, ciertos avances, ¿no es cierto? Yo dudo en esto porque, bueno, pero en términos de derechos laborales, resguardo de derechos laborales, la OIT habla del trabajo decente, cuestión que también hay que desnaturalizar, ¿no? Como noción, digamos. Y cómo recontextualizarlo, ¿no? Y traspasarlo en espacios situados. Fíjense qué tarea, qué flor de tarea. Cómo desde lo más agregado de los organismos internacionales, me refiero a Naciones Unidas, yo genero un conjunto de actores, consultoras, acciones, dispositivos, técnicos organizacionales, educacionales, comunicacionales, para transportar, transvasar, recontextualizando en el nivel regional y en el nivel local esas recomendaciones derivadas del Pacto Global. Además, se le solicita a las empresas que adhieran a ese pacto. Eso genera que las empresas entonces realicen anualmente lo que se denominan informes de sustentabilidad, ¿sí? Tienen mucha información, eh, digamos, y hay algunas empresas como Toyota, que ha sido como la banderada, podríamos decir, de estas acciones, que ha incluso desarrollado un proceso de trabajo en paralelo para realizar esos informes de sustentabilidad, porque las empresas están obligadas a difundir todo lo que hacen, cómo lo hacen, de qué forma lo hacen, y autoevaluarse, cuánto cumplen ¿eh? esas recomendaciones que están ligadas en el año 2000 a lo que se llamaban los objetivos del milenio. Ahora, a partir del año 2015, ¿sí? Los objetivos del milenio pasaron a denominarse objetivos de sustentabilidad.
objetivo de sustentabilidad. Entonces, es muy interesante ver el camino que hicieron, el camino que se hizo desde los objetivos del milenio, los objetivos para la sustentabilidad, y cómo esto impregna entonces la Agenda 2020 y 2030, donde el lenguaje, además de la responsabilidad social empresaria, que tiene que ver con lo voluntariado, el beneficio social, la alianza estratégica entre actores, quiero decir, los trabajadores, a quienes se denomina colaboradores, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones gubernamentales, los sindicatos, lo que llaman stakeholders, las escuelas, o sea, ministerios, municipalidades, depende. Hay algunas que articulan con desarrollo social, con educación, pero muchísimas articulan con las comunidades, muchísimas articulan con escuelas, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad social tiene un clic, digamos, interesante que contribuye a esa legitimación social y contribuye también a ser eficaz y a nutrir, digamos, las buenas prácticas, si estoy usando un lenguaje empresarial, para aplicar bien esos objetivos, alcanzar esos objetivos del milenio que ahora son objetivos para la sustentabilidad. Las empresas deben dar cuenta de ello y deben dar cuenta de cómo lo logran, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica, acá puse la responsabilidad social, que hay un proceso que releve información a tiempo real en las empresas que adhieren al pacto, que evalúan en forma permanente, que publican, difunden, ¿no es cierto? Y que rinden cuentas. Si hay una estrategia agregada del management como filosofía managerial, es la articulación orgánica y virtuosa, podríamos decir, entre la histórica mejora continua, la responsabilidad social empresarial, el accountability, y creo que no me olvido, pero son principios como nodales, podríamos decir, sí, de cómo de alguna manera trasvasarlos en prácticas hegemónicas empresariales, ¿sí? Entonces, los trabajadores y trabajadoras pasan a ser, bueno, colaboradores ya, yo les diría, ya se escuchaba desde los años 90, ¿no? Yo me acuerdo en un viejo trabajo que hice en Siemens, que yo decía, colaboradores, colaboradores. Pero claro, en ese momento era medio una novedad, estaba instalándose. No obstante, sí hay algo nuevo en el vocabulario, es muy interesante, la semántica corporativa, que tiene que ver con esto de ciudadanos corporativos y globales. Es decir, la idea de que los colaboradores, trabajadores y trabajadoras, digo yo, deben ser ciudadanos corporativos y globales. Imagínense la potencialidad de estos elementos para desnaturalizar desde una pedagogía crítica del trabajo. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esta semántica? ¿No es cierto? Y de este proceso civilizatorio corporativo, que además tiene el visto bueno de Naciones Unidas y de los estados parte, y obviamente monopolizado, digamos, y hegemonizado por las grandes corporaciones. Pero ojo, que la responsabilidad social está metida en todos lados, y también en las instituciones públicas, en los ministerios, ¿de acuerdo? En las universidades, digamos. No es un tema nada más de la gran corporación, es como una especie de mancha de aceite, digamos. Entonces, por eso a mí me parecía ya desde hace un tiempo que pensar en una crítica a la pedagogía del management es pensar en una agencia pedagógica local, regional y global a la vez. Es decir, hay múltiples mediaciones pedagógicas y comunicacionales, diría a la vez, que nutren, abonan, aportan
a recontextualizar aquellos sentidos más agregados, aquella filosofía de base, ¿no es cierto?, que está en los organismos internacionales, cómo desplegarla en espacios situados. Imagínense, flor de tarea, cómo anudar un conjunto de agencias, de actores, cómo definir, por ejemplo, redes regionales que nutren al pacto global. De hecho, bueno, está el foro de Davos, pero también hay redes del pacto global regionales y locales, ¿no es cierto? Y esto yo los invito, pueden consultar por internet, si ustedes ponen Pacto Global, Red Local, Pacto Global Buenos Aires, van a ver la prolífera producción pedagógica que elaboran para las grandes empresas y para justamente cumplir los objetivos de sustentabilidad. Y uno diría, ¿y qué? ¿Y esto queda ahí? Parece una pavada, que es un ejercicio casi tonto, digamos, que informan y que... No, lo que vemos es justamente que esto aporta al proceso de valorización del capital. Por largo después se hacen rankings, ¿no es cierto? Como sucede con las universidades, ¿no? Como sucede con las pruebas a aprender en las escuelas. Esto, me voy a otro campo, pero en las formas de internacionalización. Y esto se definen rankings. Rankings, por ejemplo, vinculados a los índices verdes, ¿no? O a otro tipo de ranking donde dicen, bueno, y estudian, ¿no? Porque después hay informes donde analizan los informes de sustentabilidad y qué empresa cumplió mejor los objetivos a partir de implementar determinadas prácticas. A ver, las redes locales producen enlatados pedagógicos, ¿sí? Enlatados pedagógicos. Las latas pedagógicas que usan las consultoras y las corporaciones nutren a la posibilidad de alcanzar esos objetivos de sustentabilidad. Con lo cual, a mi juicio, hay un tema importantísimo en reconocer esa mediación pedagógica, ¿no? Estamos formados en eso. Y sobre todo cómo esa mediación pedagógica aporta en la transmisión de los saberes corporativos. Por eso hay una pedagogía del management, ¿sí? Bien, en este sentido entonces, a ver, pensando en algunos aspectos que tienen que ver ya metiéndonos, no sé si falta una intermedia, espera que estoy viendo la inmediata anterior, Sí, sí, antes sí, de meterme, estaba tratando de volver para atrás. antes de meterme con los saberes, que es todo un tema, estoy con las pedagogías críticas y la centralidad que asume la mediación pedagógica, ¿no? Para poder poner en evidencia la estrategia del capital, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos pensando juntos. Si no, no importa, después volvemos, Marce, no te hagas drama. Sigo con esto. Bueno, un elemento ahí, eso es más inclusivo. Una tesis que de alguna manera planteamos es el vínculo orgánico entonces, y hablamos de hegemonía empresaria y una matriz pedagógica corporativa, ¿sí? Y planteamos que hay una centralidad del dispositivo pedagógico empresarial, algo lo dice, porque aporta repertorio de recursos político-técnicos para fortalecer la imposición de los sentidos corporativos. Ahora, el gran tema es cómo apropiarse. Quiero decir, que el análisis crítico del dispositivo pedagógico empresarial también puede constituirse en un campo de disputa de sentidos y ser reapropiado por los trabajadores organizados colectivamente. Ese es el desafío. A ver, ¿qué hace? El capital lo tiene muy claro. ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer con la acción pedagógica situada?
lo tiene muy clarito. El punto es que cómo los trabajadores se nutren de esta herramienta justamente para poner en evidencia la estrategia del capital. Y cuando digo la estrategia del capital no lo digo genérico, ¿eh? Digo ir a identificar dispositivos muy concretitos para poder justamente llevarlos luego a la negociación colectiva, ¿no? O al conflicto laboral. Cuando decimos entonces, bueno, ¿qué peso tienen las credenciales y cómo se juegan las clasificaciones profesionales? Las clasificaciones profesionales, eh, esto está, para, esto está. Saberes. La empresa requiere, pero no valoriza, podríamos decir como tesis fundamental. Requerir requiere determinados saberes, pero sobre todo credenciales, ¿sí? De eso sabemos bastante los pedagogos, pero menos sabemos de las clasificaciones profesionales. En toda gran corporación, bueno, en todo gran espacio de trabajo, digamos, ¿no? En cualquier espacio de trabajo, lo podemos hablar en la universidad, hay un sistema de clasificación profesional. Sistema de clasificación profesional articula estratégicamente los saberes requeridos con el contenido técnico de los puestos de trabajo y se traduce en un sistema de remuneración, ¿sí? Lo que se discute muchas veces, eso traduce una categoría profesional. Soy operario en mantenimiento, soy operario técnico, soy supervisor, ¿no? Distintas categorías, como tenemos en la universidad también, distintas categorías. Hay un sistema de clasificación profesional, ¿de acuerdo? Que implica incluso la potencialidad de la movilidad profesional, ¿sí? Ahora bien, lo que poco se discute es sobre qué pilares están asentadas esas clasificaciones profesionales. Es decir, porque una cosa es discutir categorías profesionales. De hecho, las empresas lo que han hecho fue reducirlas, redefinirlas, denominarlas. Hay toda una nueva semántica en las clasificaciones profesionales en algunas empresas, ¿no? Sabemos del member leader, del team leader, y el otro que no me acuerdo en inglés, el supervisor, no me acuerdo ahora. Por ejemplo, en Toyota. Pero bueno, hay diferentes categorías con distintas nomenclaturas y distintos lenguajes usados, que dicen mucho también respecto a las políticas. Ahora, el problema es cómo discutir el orden clasificatorio. A ver, no discutir una categoría, no discutir, sí, la relación entre categorías, pero yo debiera poder discutir desde dónde está parido ese orden clasificatorio. Por eso puse ahí que hay que desnaturalizar ese orden clasificatorio, ¿no? Y un poco cómo juega la negociación colectiva en esto. Hasta ahí. Yo apuesto a la negociación colectiva, es un instrumento, una herramienta que tiene la clase obrera organizada, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay que, hay que estar muy nutrido, creo yo, de un conocimiento experto técnico muy afinado, porque es desde allí que se puede aportar mucho para negociar colectivamente. Mostrar lo que oculta el capital a partir de dispositivos concretos no es simplemente porque me gusta hacerlo, sino porque en realidad creemos que aporta insumos concretos para una negociación colectiva formada, digamos, con conocimientos expertos, ¿no es cierto? Bien, queda pendiente, sin lugar a dudas, cómo se valorizan los saberes de la experiencia, o sea, la pericia técnica, podría decir. Si bien sabemos, y ustedes los dijeron al comienzo, que estos saberes corporativos que están planteados acá tienen mucho que ver con aquellos que le interesa el capital, que bueno, que
algunos son, a ver, comportamentales, actitudinales, pero yo diría cada vez más que tienen una suerte de tecnicidad también, ¿no? El capital, piensen, una empresa no funcionaría jamás sin el conocimiento técnico agregado, directamente. Con lo cual, la empresa, la corporación, necesita principio de la cooperación, obviamente, y una cooperación que se traduce en un saber, en la pericia técnica de los laburantes, y en todo caso, en esos saberes corporativos que como valores corporativos atraviesan el cotidiano laboral. Yo creo más firmemente cada vez más que no se quedan en en meras cuestiones actitudinales y comportamentales, sino que en realidad para ser efectivos deben colonizar la pericia técnica, deben de alguna manera asociarse con saberes técnicos, sobre todo procedimentales, qué sé yo, hablar de la resolución de problemas a tiempo real, eh, hablar de saberes relacionados con diseño, bueno, y hay en diferentes situaciones y actividades productivas pueden ser diferentes, pero tiene que ver con un saber estratégico, digamos, que implica una relación entre un saber corporativo y una tecnicidad involucrada en ese saber corporativo. Porque la pura cuestión, yo esto sí hace algunos años lo planteaba y lo sostenía, ¿no? El peso del comportamiento laboral, el peso de eh, postular trabajadores y trabajadoras eh, donde se mida su buen comportamiento en función de las reglas de juego imperantes. Lo que sí uno ve cada vez más es que en realidad los laburantes aportan su pericia técnica, los empresarios quieren que se aporte esa pericia técnica y a lo sumo lo que quieren es que esos saberes corporativos se articulen con la pericia técnica para poder nutrir a tiempo real a todo el aparato corporativo. Digo, sería complicado, llevaría más tiempo explicarlo, pero es como una especie de círculo, es un circuito, ¿sí? Donde en realidad esos saberes técnicos implícitos, no codificados, ¿sí? Que aportan los trabajadores, deben ser de alguna u otra forma capturados por la empresa, ¿sí? Y a veces son capturados por trabajadores que ofician de líderes, digamos. Bueno, volviendo un poco al inicio y a recuperar esta idea central del trabajo-formación como vínculo conflictual, algunas cosas ya dijimos. Decir, bueno, a ver, hay saberes técnicos implícitos no codificados que no son valorizados por la empresa, pero los trabajadores los ponen en juego en el día a día. Y son muy, no es la palabra celosos, pero muy, eh, a ver, valorizan especialmente esos saberes, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la pericia, ¿no? Con ese saber implícito, que la empresa quiere capturar a tiempo real. Por otra parte, no nos olvidamos que todo este aparato codificador eh, y, digamos, de contralores, evaluaciones, opera junto a un desempleo, una intensificación del trabajo, y es muy interesante cómo a la vez atraviesa o se relacionan las lógicas coactivas con los procesos de legitimación social. A la vez se articula, ¿no? Para esto, obviamente, volvemos a esta idea fundamental de la resistencia, de la organización colectiva de los y las trabajadoras,
y una pedagogía para la clase trabajadora, ¿sí? Aún pendiente de ser realizada. Yo creo que hay mucho para rescatar en la historia de lucha, de organización, de conflictos laborales, cómo pueden ser tematizados para una formación política y técnica desde la acción sindical organizada. ¿Sí? Bueno, eh, muchísimas gracias por su atención y bueno, si alguien quiere, no sé, Marce, vos dirás preguntas o... Hola, 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 Sí, ahí estoy. ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Claudia, muy claro. La verdad que quizás a lo mejor tengamos que adecuarnos un poquito a los compañeros que se incorporan específicamente para la charla y a las compañeras y los compañeros que vienen participando en el seminario, que a lo mejor hay otras Sí. discusiones que ya tenían alguna introducción. Pero bueno, abramos a una serie de preguntas, reflexiones, comentarios, si les parece. Si hay más de uno, se anotan por el chat y si no, abran el micrófono y vamos abriendo. Veo el chat. Ah, ahí estaban con Maradona. Escuchen, y si les pedimos que piensen en una palabra clave de todo este discurso, vale decir también, no entendí nada, ¿eh? No, a mí por ahí me estaba notando al escuchar el discurso. Andrea, ¿sí? Sí, Andrea soy. ¿Qué Sí, tal, Claudia? Hola. Me acuerdo en Teorías 1 de vos. Sí. Nos cruzamos unas clases. Bueno, por ahí no, yo notaba palabras claves como para después preguntar, pero en el avanzar del discurso, de la exposición y escucharte, me fueron dando como, no sé si las respuestas, pero por ahí en interrogante, con estas descripciones y formas de trabajo, estas grandes empresas, ¿no? Cuando vos decías pensar la relación que yo lo planteaba también en el seminario desde un comienzo, esa relación de concepto de trabajo-educación que vos nos manifestaste como dar la vuelta, ¿no? Primero trabajo, después educación, que uno como docente cree que primero está la educación, después el trabajo. Entonces repensarlo desde esa dinámica y después pensar como es una palabra clave, espacios de lucha en toda esa macroestructura de empresas y de nuevas conductas y este currículo empresarial. Yo tuve una experiencia de trabajo en escuelas técnicas y por ahí no me interioricé mucho, pero en ese pasaje vi proyectos, ¿no? De los cuarto, quinto años que son como de niveles superiores y especifican en la materia y en el perfil del alumno que queremos. Y a veces ese currículum oculta queda en manos de por ahí del director o del profesor y, ¿cómo les puedo decir? Es también a dedo, a ver quién va a dar ese proyecto, quién no. Y ahí hay una idea, un currículum, un perfil de alumno, ¿no? Entonces yo traía a la mente todo eso que vos ibas diciendo y decir, bueno, nunca deja de estar ese espacio de interrogarse, de debatir, de formar a un sujeto, por más que las formas de trabajo y el mercado, el consumo avance, siempre se puede pensar en decir, hay espacios de lucha, hay espacios donde tenemos que debatir y discutir y pensar en los derechos del trabajador también, ¿no? Además de esos saberes técnicos de los que hablábamos y
y de todas esas capacitaciones nuevas, ¿no? Que generalmente a veces las bajan las empresas y uno las toma de esa manera y no las pone a, digamos, a debatir o a decir, bueno, no, queremos otra cosa, planteamos otra cosa, ¿no? Es difícil, yo no digo que sea fácil, pero es esperanzador también decir, bueno, podemos pensarlo, podemos hacerlo. Uh-huh. Claro que sí, claro que sí. Perdón, Claudia. Sí. No, aprovechar para comentar que está conectado Ricardo Garbe, que es un compañero también de la orientación de adultos, y él tiene un trabajo muy Sí, interesante, histórico en un sense. Y bueno, sí, si después tiene ganas de intervenir, presentarse un buenísimo. rato, también estaría muy bueno. Sí, claro. Quisiera hacer una pequeña crítica y ahora me pongo bien en pedagoga y en las escuelas técnicas. A ver, el tema de los proyectos, ¿saben qué? Una cosa es organizar didácticamente por proyectos, que eso zafa bastante los contenidos. Otro problema es pensar por unidades temáticas, ¿de acuerdo? Donde uno de alguna manera piensa cuáles son los objetivos de aprendizaje y piensa en esa dialéctica, ¿no? De la actividad central, interesante, que trabaja determinado contenido. Y cómo organizar una asignatura por unidades o núcleos problemáticos. Es muy diferente a pensar una asignatura por una materia, un tramo, no sé cómo se llame, pero por proyectos, ¿de acuerdo? En eso, en una época yo trabajé mucho en educación tecnológica y hacíamos una crítica importante al trabajo por proyectos, no porque no se pudiera hacer, pero para hacerlo implica ver muy bien qué contenidos se trabajan. ¿Sí? Y está lleno, ¿eh? Está lleno. No solo en la educación técnica, ¿no? Es decir, ¿cómo no vaciar de contenido? Ay. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Siempre un gusto escucharte, la claridad que tenés, digo, la claridad con la cual vas exponiendo los temas y los vas entrelazando. Digo que ese es el desafío que nos Bueno, queda siempre a nosotros de este lado, es gracias. poder seguirte un poquito el hilo. Pero primero, la verdad que resaltar eso. Lo segundo, bueno, la verdad que poner en palabras, digo, a partir de todo el trabajo que viene haciendo, se viene haciendo en el CEIL, que viene haciendo ustedes, con Marcelo y otros compañeros más, Uh-huh. y llevar adelante este estado de situación sobre cómo se están manejando las grandes empresas y las corporaciones, digo, y cómo van también organizando sus redes y articulando con ONGs, con el Estado, con organismos internacionales, y darle a todo eso una articulación y una visibilidad, la verdad que es totalmente admirable y totalmente rescatable, ¿no? Porque si no rompe cabezas desde el llano se complica armarlo, ¿no? Se complica Uh-huh. mucho armarlo, uno digo, y acá traigo algunas cositas quizás que le han pasado a compañeros de amigos de la escuela técnica de toda la vida a mí, digo, con la cual he cursado y demás, y que han entrado a grandes empresas y después de muchos años y de no pasar esas evaluaciones que iba haciendo la empresa, que esos pedidos de mejorar determinado trabajo en equipo, determinadas actitudes y demás, han sido corridos de los trabajos por las gerencias de recursos humanos y demás, siendo que eran justamente excelentes técnicos químicos, electromecánicos y Uh-huh. mecánicos, pero en los objetivos y los que tenía esa empresa pesó más en algún momento que se ayornen a estos nuevos criterios de organización que tienen las empresas, más allá de si podían llevar adelante bien o mal un trabajo con una probeta dentro de un laboratorio o no. Entonces están los saberes técnicos y seguramente que siguen pesando un montón los saberes técnicos porque, digo, la ciencia sigue teniendo y la tecnología sigue teniendo esta lógica de estamento y que acumula verticalmente, así que digo, eso sigue estando muy vigente, pero como todos estos nuevos maletines de competencias
actitudinales, socioemocionales y demás, han ganado un lugar muy fuerte dentro de las grandes empresas. Y no se han quedado solamente ahí, digo, ¿no? Sino que hay de la mano de los organismos internacionales y determinadas carteras nacionales y provinciales de los ministerios, como también se han ayornado también programas específicos para generar estos títulos tan rimbombantes y estos programas como herramientas para la empleabilidad y demás, en donde aparece más o menos de una manera más llana y un poquito más menos compleja todos estos atributos que se le están pidiendo a los trabajadores. Digo, eso la verdad que impacta mucho porque va llegando por muchos lados y va llegando desde un montón de lados. Digo, desde el empresario que lo repite, el pyme que lo repite porque está bueno repetirlo, pero después capaz que no, ni lo utiliza, por lo menos en el corto plazo, en su lógica de reclutamiento de recursos humanos, pero que lo usa, hasta el sistema educativo y dentro de la educación técnico-profesional, me parece, si algo caracteriza a la educación técnica profesional por sobre otras modalidades y niveles, es su mirada totalmente acrítica y funcionalista, en la cual toman estos discursos sin ponerlo en discusión de ninguna manera. Quizás en otros niveles, en otras modalidades, se discuta un poquito más algunos de estos conceptos que vienen o demás, pero en la educación técnico-profesional lo que baja del mundo del trabajo y la palabra empresaria tienen un peso irrefutable en ese sentido, en donde no se pone en discusión, no se puso en discusión nunca desde los albores de la industrialización y la educación técnica en la Argentina, y tampoco se pone en discusión ahora. En ese sentido, digo, manejan una coherencia y una linealidad que es interesante. Pero la verdad que da mucho para cortar, da mucha tela para cortar. Quizás a mí se me venían un poquito estos famosos libros blancos y libro negro que escribió la Unión Europea para pensar toda esta lógica de certificación de mercancías y de conformidad, y cómo paralelamente a todos estos nuevos criterios de organización, digo, que están muy marcados por la OMC y demás, también aparece una lógica de estandarización y de criterios de selección mucho más afinada de los recursos humanos, que viene de la mano de lo que se viene llamando desde el grupo de trabajo de ustedes, viene llamando como las teorías de crítica del management, ¿no? Y es interesante también ahí asociar cómo cada vez intentan las corporaciones dejar menos lugar a las características especiales, diría Riesnik, y demás, que tiene la fuerza de trabajo. La verdad que hay mucho todavía por pensar, mucho por cruzar, mucho por cruzar en términos de lo que está pasando a nivel global y de cómo se están pensando desde las corporaciones los recursos humanos en relación a que cada vez encajen más en esta producción masiva de mercancías, ¿no? Y globalizada. Pero la verdad que más preguntas que otra cosa nos genera esta charla que diste vos, y me parece que lo interesante es eso, que nos vamos con un montón de cositas. Me alegro, Sebastián. Buenísimo. Yo siempre digo que al currículum de la educación técnica hay que darlo vuelta. Quiero decir, darlo vuelta significa que en realidad hay poca reflexividad, y me pongo bien en pedagoga, sobre los criterios a partir de los cuales están conformados los currícula. Quiero decir, están conformados a partir de una perspectiva de ciencia aplicada, un concepto de la tecnología como ciencia aplicada. Entonces, ustedes tienen un conjunto de asignaturas primeras, que son las básicas, donde los jóvenes y las jóvenes tienen un alto nivel de deserción, y las llamadas asignaturas profesionales, como quieran llamarlas, donde hay pocos profes, incluso que tengan formación pedagógica, donde, bueno, ahí como que hay una suerte de especialización, pero que hay que invertir en los currícula. El problema es que hay que discutir sobre qué bases se asientan esos currículum, esas currículas sería, ¿no? Creo que en esto se ha avanzado poco en la educación técnica, y sería hora que se avance, porque en otros niveles creo que se ha avanzado más.